La Universidad Jean Piaget y la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas agradece al H Ayuntamiento de Veracruz y a la Dirección de Desarrollo Económico y Portuario para presentar esta ponencia virtual que se llamará El despacho de mercancías o aduanero, su alcance en el comercio internacional y los elementos principales que tiene. El despacho de mercancías o aduanero es un conjunto de acciones y de formalidades que se deben de cumplir ante las autoridades aduaneras, las aduanas en todo el país y los sujetos de comercio internacional deben basarse en el cumplimiento de procesos, acciones y formalidades dentro del despacho, siguiendo los requisitos legales que la ley aduanera en su cuerpo jurídico desde el artículo 1 al 203 establece. Este conjunto o acciones o formalidades se deben realizar siempre ante las autoridades aduaneras, en las aduanas de las cuales se trate, e intervienen los consignatarios, remitentes, tenedores, usuarios, importadores y exportadores, a través de una representación legal conocida como mandatario o agente aduanal. Este conjunto de formalidades debe estar acompañado siempre del cumplimiento de documentación, de procesos y operación, como ya se citó. Sin embargo, lo más interesante dentro del despacho de mercancías es el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Este cumplimiento de regulaciones siempre será el resultado de que los usuarios acompañen las licencias, autorizaciones o permisos que cada mercancía, de acuerdo a la naturaleza jurídica, ya sea bienes, servicios o productos, requiera. No podemos dejar a un lado tampoco el hecho de la codificación y clasificación arancelaria de la mercancía. Es importante también resaltar que en el caso de las terminales, recintos fiscales o fiscalizados que intervienen, estos se vuelven auxiliares en el manejo de la carga, manipulación, descarga y consolidación. En el caso de que se presentara alguna infracción o acción fuera del marco de la ley que establece la disposición que ya citamos, que es la ley aduanera vigente, bueno, se establece un capítulo que el usuario o sujeto de comercio internacional podrá utilizar y hacer valer ante la autoridad aduanera. Es muy importante determinar las características del despacho de mercancías. ¿Por qué? Porque está conformado por un complejo sistema o marco jurídico que respalda bien una clasificación, una naturaleza y una descripción de la mercancía, pero también el rubro legal, en donde a través de esta disposición, su reglamento, las reglas de carácter general, la resolución miscelánea de comercio exterior y el Código Fiscal de la Federación, determinará los impuestos, las contribuciones, derechos y obligaciones de tipo arancelaria o de pago que todos los sujetos de comercio internacional deberán de cumplir. Esto también es obligatorio que se cumpla dentro del proceso logístico de distribución de carga desde origen hasta destino. Cuando manejamos el término de origen a destino, entendemos desde el momento que ingresa al territorio nacional o sale del extranjero y desde el momento que se manda esa mercancía en ruta y se entrega al cliente final. Es importante citar que estos importadores y exportadores deberán determinar si ese despacho aduanero de mercancías se sujetará a uno de los 6 regímenes o a cualquiera de los 6 regímenes aduaneros que se establecen en el artículo 90. Y también es muy importante determinar cuál será el tráfico o utilidad o viabilidad que se hará con esa mercancía. El artículo 2, en el párrafo 3 de la misma disposición, me establece una definición o concepto sobre mercancía, y bien la define como aquellos bienes, mercancías o insumos que van a ser objeto de comercialización. Este concepto de despacho trae aparejado muchos otros elementos, atributos o características que para los usuarios que van a realizar este ingreso o extracción de la mercancía dentro de las aduanas ante las autoridades aduaneras deberán de cumplir, o que se encuentran relacionados con
una revisión previa de la mercancía, que bien puede ser físicamente, y que esa revisión física siempre coincida con una revisión documental. Esto va aunado, o resalto, tiene relación con el artículo 36A de la ley aduanera. ¿Por qué cito este artículo? Bueno, en este artículo nos damos cuenta que es muy importante acompañar al pedimento de importación o exportación documentos claves o básicos que van desde la factura comercial a cualquier otro documento que ampare el valor, que no necesariamente tiene que ser una factura, y en este caso estamos hablando de la exportación, o documentos que acrediten la legal estancia en el territorio nacional o extranjero de estas mercancías. Es también interesante resaltar que invariablemente nos damos cuenta que el marco jurídico que existe para el despacho de mercancía, gestiones, medidas, requisitos en materia de sanidad, por ejemplo, de medio ambiente, de regulación, siempre van a estar condicionadas a la naturaleza y descripción de la mercancía. Es decir, la esencia del despacho aduanero radica en el uso, descripción y naturaleza, y el elemento de comercialización. También tendríamos que revisar si estamos hablando de entrada y salida al territorio nacional o extranjero, y quiénes son los sujetos involucrados en dicha operación o proceso de despacho. También resulta interesante revisar la vigencia de los permisos, de las licencias y de las autorizaciones que en un momento dado se establecen mediante reglas, y que algunas dependencias de gobierno con las que tiene vinculación las autoridades aduaneras, en este caso la aduana, se deben de cumplir desde el ingreso hasta su egreso. La naturaleza jurídica de este despacho aduanero, se manifiesta con la oportunidad de que estas mercancías puedan insertarse en un mercado de negocios, después de haber sido revisados con mucho detalle por parte de las autoridades aduaneras, desde el momento que se activa el mecanismo de selección automatizada y le corresponde un resultado de ese semáforo, ya sea verde o rojo, hasta el procedimiento de verificación o inspección, en donde las autoridades tendrán que revisar documentación y físicamente el producto. Esto nos da certidumbre legal y nos da también la tranquilidad como usuarios representados por agentes aduanales, navieros, mandatarios o representantes legales que se encargan del despacho de la mercancía y la entrega final al cliente. Nos da la certidumbre legal de que todas las mercancías que pasaron o ingresaron por el territorio nacional o extranjero y que fueron revisadas por las autoridades aduanales cumplieron con los requisitos indicados. ¿Para qué citamos esto? Bueno, una mercancía que cumple con requisitos legales en las aduanas de las que se trate, nos da la tranquilidad de que puede ser consumida por humanos sin ningún problema, o que ese uso o descripción que en un momento dado se le dio a la mercancía realmente la está cumpliendo conforme a un país, no tan solo en México, sino también en el extranjero nos requiere. Es por ello que dentro del despacho de mercancías o despacho aduanero, como también lo vamos a escuchar, es importante que evaluemos las necesidades o alcance que cada país tiene respecto de un rubro o una clasificación de productos. Por ejemplo, si estamos hablando de mercancías que en un momento dado están sujetas a acuerdos o tratados internacionales de los que México puede ser o no parte, bueno, que esos requisitos realmente apliquemos al momento que la mercancía ingresa a una aduana, o que presentemos la documentación que acredite, por ejemplo, una legal estancia. Si nos apegamos a lo que la ley aduanera vigente en toda la República Mexicana establece para ese proceso, definitivamente vamos a estar muy lejos de que estas autoridades nos levanten procedimientos de revisión, de verificación, puede ser en ruta o puede ser dentro de la misma aduana, o nos levanta algún procedimiento administrativo que definitivamente lo único que nos va a ocasionar es pérdida de tiempo,
vamos a enviar las mercancías con un proceso en plazo fuera de lo que se tenía establecido con el cliente, y probablemente también le vamos a ocasionar al cliente una demora en la entrega final o la comercialización del producto. Esto se puede revisar o se puede prever, no tener problemáticas si le hacemos a todas las mercancías que ingresan al territorio nacional o al extranjero una revisión previa. Esta revisión previa puede ser con presencia de las autoridades o sin presencia de las autoridades. Nos va a ayudar en la contabilización de productos o de mercancías. Esto también trae como consecuencia que yo pueda cotejar una factura comercial con la descripción, vea que corresponde la cantidad de mercancía o elementos que se citan y que también coincide con lo que se acredita o se declara, por ejemplo, en un certificado de origen o en una licencia o autorización por parte de una dependencia gubernamental. Al verificarlo, tenemos la seguridad de que esta mercancía va, al momento de activarse el mecanismo de selección automatizada, le va a tocar verde y se va a poder despachar fácilmente. Obviamente estamos hablando de una generalidad del despacho. Es una ciencia básicamente hablar de despacho de mercancías o despacho aduanero. Es toda una disciplina que mueve un sistema muy complejo, en donde por un lado tenemos ordenamientos vigentes, tenemos procesos, reglas, manuales de operación, facultades de las autoridades administrativas que básicamente lo que buscan es proteger las prácticas desleales en un momento dado del comercio, que el humano pueda consumir productos de calidad y verificados por estas dependencias, y sobre todo proteger al consumidor, pero también recaudar, beneficiarse como país en ese cobro de aranceles que se haga en una línea de trabajo que lo único que va a buscar es beneficios para todos los que se encuentran involucrados, desde autoridades hasta, insisto, sujetos de comercio internacional. Cuando estos elementos no se reúnen, no preveo o no preparo un despacho de mercancías con un previo, contabilizo, reviso la información o la documentación, seguramente cuando active el mecanismo de selección automatizado y mi resultado sea rojo, pues al momento que me revise la autoridad o ejecute facultades de comprobación, va a determinar una inconsistencia o puede levantarme un documento circunstanciado en donde me determine que tengo un error, en el cual, claro, tendré un plazo para subsanar, pero que evidentemente retrasa mi despacho de mercancías. En este tema, si nosotros evaluamos condiciones de compra, valoración o facturación desde la base gravable de importación hasta la base gravable de exportación, tendríamos que revisar por ahí, además del artículo 35, 36, 64 de la ley aduanera y 79, un proceso o un punto medio que abarca del artículo 65 al artículo 78, en donde las autoridades lo que revisan es que el valor de transacción o de producción o de costo de una mercancía realmente está determinada o está consignada en un documento, como lo es en este caso una factura comercial, si estamos hablando de importación o de algún régimen definitivo. Si estamos hablando de exportación, bueno, nos dan la facilidad de que pueda ser cualquier otro documento que ampare el valor comercial de un producto. Es por ello que cuando presentamos un producto ante las autoridades aduaneras por cualquiera de las aduanas del país, tenemos que estar convencidos que la mercancía que voy a despachar corresponde físicamente con lo que documentalmente tengo para demostrar las autoridades, y que también tuve la oportunidad o el espacio para verificar con el importador o con el exportador las características principales o elementos básicos de estas mercancías. Si tomamos en cuenta que el despacho de mercancías lo que busca es generar toda una plataforma logística de distribución efectiva, comercialización, venta, nos daremos cuenta o observaremos que el trabajo de la autoridad está justificado. Y si nosotros como usuarios o sujetos
nos apegamos a todos los lineamientos, no solo operativos, comerciales o de legislación, sino también de tipo práctico, vamos a tener 0 inconsistencias o 0 observaciones. Cuando hablamos de lineamientos prácticos, bueno, es que a veces probablemente estoy despachando una mercancía que la naturaleza que manejo como agente aduanal, pensemos, o representante legal o cliente, sea la misma. Siempre estoy despachando juguetes o estoy despachando productos electrónicos. Bueno, llámese la fórmula que debo utilizar, la documentación que debo de acompañar, y seguramente cuando me vuelva especialista en un marco comercial de despacho de cierto rubro de mercancías, tendré 0 errores. Es por ello que al hablar de despacho de mercancías consideramos un conjunto de acciones y formalidades en donde el cliente debe verificar y decirle a su representante legal o mandatario cuál va a ser el régimen aduanero a utilizar y cuál es el tráfico que pretende utilizar en este proceso de despacho. Cumplir con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias que tienen establecidas, que cuando hablamos de no arancelarias estamos hablando de permisos, recuerden, licencias y autorizaciones. Y cuando hablamos de regulaciones y restricciones arancelarias, pues nos estamos refiriendo al pago de contribuciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, todos aquellos que por la naturaleza de la mercancía se tengan que cubrir y dentro de los plazos que se tienen determinado para cada efecto. La valoración aduanera dentro de este tema es importante para que tenga la certidumbre legal la autoridad que fue calculada la base gravable, sea IMPO o EXPO, de forma correcta. La fecha, por ejemplo, de entrada de una mercancía también modifica o sirve de base para calcular los impuestos. Sin embargo, uno de los elementos principales que va a hacer que mi despacho aduanero o de mercancías sea excelente o se cumpla conforme a las expectativas logísticas que esperamos es, recuerden, que físicamente lo que yo declaro coincida con lo que documentalmente le puedo demostrar a la autoridad. De manera general, en eso consiste el despacho de mercancías. ¿Cuáles son los elementos que podemos rescatar para que no olvidemos realizar un despacho correcto? Bueno, tener la documentación en tiempo y forma, tener la comunicación adecuada desde origen hasta destino con los involucrados. Recuerden, hablamos de consignatarios, remitentes, proveedores, poseedores, tenedores de la mercancía y todos aquellos que juegan un papel importante y que en un momento dado tienen en su poder dichas mercancías. Ahora quisiera compartir con ustedes por qué estudiar la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. Bueno, como observaron de manera general, la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas nos prepara para ser expertos en comercialización, en el manejo de carga, tenencia incluso de la carga, transporte, logística, comercialización, operación, cálculo, obviamente aplicando la legislación vigente y en todo un marco jurídico complejo y completo, que en este momento no lo vimos todo, solo lo vimos de manera general, y puede el licenciado en Comercio Internacional y Aduanas ejercer en un sector público o en un sector privado, desde ser autoridad hasta ser un sujeto de comercio internacional o ser un emprendedor. ¿Para qué estudiar en la Universidad Jean Piaget? Es muy fácil, la Universidad Jean Piaget cuenta con una plantilla docente en el sistema escolar y mixto con experiencia profesional que nos respalda, tiene un plan de estudios vigente y que normalmente se actualiza de acuerdo a las necesidades que la carrera lo establece. Y además tenemos como tarea, de acuerdo a nuestro lema de Educar para Hacer, que el alumno se pueda capacitar y adiestrar para el trabajo, colocándolo de manera favorable en el sector empresarial en el cual se va a desempeñar. He manejado consolidaciones y procesos. He hablado de temas, obviamente que como alumno cuando ingresa y en su momento cuando se vuelve egresado. Además, lo hace especialista
para identificar qué sujetos que se encuentran involucrados en estos procesos de embarque o de traslado podrían en un momento dado causar ciertos inconvenientes si no se capacita dentro del sector del que nos estamos ocupando. Esto es la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas en Piaget, su utilidad y por qué estudiar con nosotros. Por último, y no menos importante, la de la voz, Victoria Eugenia Cahuiche Flores, agradece al maestro Fernando Yunes Márquez por la oportunidad de permitirnos colaborar con el H Ayuntamiento de Veracruz y felicito su interés en la formación académica de educación y desarrollo profesional de la población veracruzana, su apoyo y visión en este tipo de difusión o pláticas virtuales. A nombre del rector, el maestro Jorge Frique Delfín, damos las gracias por este espacio en la plática virtual. Nos vemos pronto.